Bienvenidos todos. Yo soy Jenna. Yo soy Luis. Estamos aquí en el juego. Les queremos hacer una pregunta a ustedes. ¿Qué es comunidad para ti? Para nosotros no hay como una forma de hacer comunidad, ¿no? Nosotros hemos hecho todo un camino juntos durante casi 10 años. Y en este tiempo hemos creado una forma de hacer comunidad, ¿no? Pero también hay muchas formas de hacerlo. Por ejemplo, para mi comunidad no es solo vivir juntos, ¿no? Nosotros, en nuestro caso, sí vivimos juntos, pero no tiene que ser necesariamente así. Para mí, en comunidad encontré un espacio donde realmente puedo aparecer con todo lo que hay en mí, ¿no? Donde estoy con gente que me conocen en lo peor y en lo mejor de mí. Gente que está conmigo, con mis sueños, a veces más que yo misma, ¿no? A veces más que cuando yo estoy en un patrón, en un loop donde me hago daño a mí misma. Esa gente, es la gente que me lo dice, que me lo hace visible, ¿no? Entonces eso para mí es comunidad, y eso se puede encontrar en cualquier lado, no tienes que necesariamente vivir juntos. Como comunidad puede haber distintos niveles de comunidad, ¿no? Como nosotros vivimos todos juntos, es el nivel más físico de compartir las experiencias, de los conflictos que pueden surgir, del aprender juntos, de las invitaciones que nos damos también. Pero también está la comunidad interna, ¿no? Que es más como quienes viven adentro mío, mis ancestros y las enseñanzas que nos han transmitido, y también puede ser los patrones, las estructuras que seguimos repitiendo sin ser tan conscientes de eso, ¿no? Y también la comunidad más extendida es la gente que conocemos, que influimos, que nos influyen, ¿no? Que puede ser que no compartimos en el día a día, pero tienen su granito de arena o su semilla en nuestro caminar, en nuestro aprender. ¿Cuáles son los desafíos más frecuentes al vivir en comunidad y cómo aprender a atravesarlos sin romper vínculos ni perder nuestra autenticidad? Pues los desafíos cambian todo el tiempo, ¿no? Nosotros hemos pasado por muchas etapas como comunidad y cada etapa trae sus desafíos. Pero diría que en la convivencia entre un grupo de personas que vienen de diferentes partes del mundo, en nuestro caso, con diferentes contextos sociales, diferentes niveles de privilegio, de educación, diferentes culturas. Eso trae un desafío en sí mismo, ¿no? Que está presente en cada desafío que enfrentamos como una comunidad, ¿no? En cada desafío práctico, digamos, está este aspecto de lo que trae cada uno, de su historia de vida, también de lo que aprendió, ¿no? De su contexto, de su familia, lo que fue como entregado por su linaje ancestral. Como lo vemos nosotros, ¿no? En nuestra experiencia de comunidad, eso está presente todo el tiempo. Entonces, es importante incluir la vista hacia allá, ¿no? Somos mucha gente de diferentes contextos viviendo juntos, creando hijos, cuidando un territorio hermoso, una reserva natural, creando una empresa, ¿no? En muchos diferentes niveles funciona nuestra comunidad. Y si no miramos justo eso que trae cada uno, su historia, sus dolores, sus traumas, si no lo miramos, eso puede frenar. Cada decisión, cada desafío más práctico puede ser frenado por estas historias que traemos. Entonces nosotros, cómo aprendemos a lidiar, a bailar con estos desafíos, es justo mirando el proceso atrás de eso, ¿no? Por ejemplo, un desafío a nivel económico puede ser un momento donde no hay tanta abundancia económica, ¿no? Por ejemplo, nos pasó cuando nos mudamos al territorio donde vivimos ahora, que habíamos hecho una colecta para comprar y proteger este territorio. Y después, cuando llegamos acá, ¿no? Después de hacer esta colecta que traía como un compromiso también de cada uno, de que, ok, bueno, voy a intentar recolectar tal cantidad de dinero. Cuando llegamos acá tuvimos un momento donde la economía no fluía tanto. Fue un desafío grande. Y en nuestra forma de enfrentar estos desafíos no era tanto de sentarnos a mirar como soluciones prácticas, era más como mirar el proceso emocional atrás de eso para cada uno. Y cuando nos sentamos a mirar cómo nos sentíamos con esta contradicción, que
de tanta abundancia, de hacer una colecta en medio de la pandemia en 4 meses y de repente vivir en este lugar tan hermoso y tan abundante y después de repente no hay como entrada cada mes. Entonces nos sentamos a ver cómo nos sentimos con esta contradicción y vimos que en cada uno había un dolor, ¿no? Como dijimos antes, somos de muchos diferentes lados del mundo, entonces en algunos había este dolor de como, yo no pude aportar a esta colecta porque no, entre mis contactos, en mi familia, no pude como recolectar esta plata. Es mucho para mí. Y en otros era muy fácil, era como, sí, lo llamo a mis papás o lo tengo en ahorros o lo que sea, ¿no? Entonces eso ya estaba creando un dolor en cada uno, una culpa específicamente, ¿no? La culpa del privilegio, de los que pudimos poner más, y la culpa de no poder poner, de los que no tenían este privilegio económico. Entonces para nosotros era en este momento importante de mirar cómo todos nuestros contextos y historias ancestrales estaban moviéndose en el colectivo en este momento, creando una sensación general de no merecer, ¿no? De no merecer esta abundancia porque todos nos sentimos culpables. Y para nosotros era suficiente llorar eso juntos, sentir ese dolor juntos y no buscar una solución práctica para que otra vez la economía de la comunidad empiece a fluir, ¿no? Era no buscar una solución, pero sentir como esta separación, esta diferencia, este dolor y darnos cuenta que al final era el mismo dolor que sentimos todos, de la separación, de la diferencia, ¿no? Entonces ese es un poco un ejemplo de cómo, de nuestra forma de enfrentarnos a los desafíos en la comunidad, que puede ser en muchos diferentes áreas, diferentes niveles. Puede ser en la crianza de los hijos, puede ser en la economía o cuidado de los animales, o puede ser en la organización de los programas que ofrecemos, ¿no? Y en cada uno vamos nosotros con esta vista hacia el proceso, la historia de cada uno y cómo eso influye lo que puede parecer que no tiene nada que ver. Pero al final, rascando un poco, siempre vemos que, sí, yo traigo algo de mí a este desafío. ¿Y qué es? Y la segunda pregunta es, ¿cuál es el valor más importante para generar confianza en una comunidad? Y para nosotros el valor más importante que hemos creado juntos es nuestro rezo, que les quiero compartir el día de hoy. Nuestro rezo dice, por lo mejor de todas y para todas, por lo mejor de todos y para todos, por lo mejor de todo y para todo, amor y libertad. Y realmente no es que sabemos exactamente qué es lo mejor para vos, yo estoy descubriendo qué es lo mejor para mí en este momento. O tenemos una perfecta definición de qué es amor, qué es libertad. Para nada, a veces no tengo ni idea, es un reencontrarnos con esta pregunta. Y vamos descubriendo cosas nuevas en cada distinta etapa. Pero eso es lo único fijo que tenemos en la comunidad. No tenemos reglas, ¿no? Tomamos decisiones por consenso, pero el rezo es la intención que nos guía, con amor y libertad. Entonces, para generar confianza en la comunidad, justamente con esta libertad también nos permitimos la autenticidad, ¿sí? La autenticidad genera confianza. ¿Y qué es la autenticidad? Pues llanamente la honestidad y permitirnos expresar las emociones cuando están ahí en el momento, ¿no? Permitirnos decir las cosas que a veces es más simple no decirlas al principio, para evitar conflictos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si tenemos también este permiso de si me ven que estoy evitando un tema o estoy malhumorado, pero no estoy como realmente encontrándome de dónde viene, tenemos el permiso de decirnos, hey, mira, te veo de esta manera, te veo enojado, te veo tirando tus cosas para cualquier lado. Y otro valor también que viene muy atado a la autenticidad es la responsabilidad, ¿no? Es justamente el ser capaces de responder por nuestras emociones, por nuestros dolores, y no solo tirarlos a los demás, ¿no? Es esta responsabilidad también lo que genera confianza. Justamente, por ejemplo, prefiero a alguien que me dice, en este momento te odio, a sentir como hay algo incómodo con una persona, pero no se dice. Y si no me lo dicen, justamente esa sensación genera más desconfianza, que si alguien me lo dice directamente y podemos, a través del diálogo, a través de las puertas, como encontrar la raíz y encontrarnos otra vez con esta persona. Cuando empezamos también en la comunidad, realmente el
el principal foco que tuvimos entre todo el grupo fue descubrir, explorar qué es lo peor de cada uno. Y con esta búsqueda de lo peor, también surgió justamente este rezo por lo mejor. Y cuando veo que alguien se permite mostrar lo peor y explorarlo con la intención de crecer, eso también genera mucha confianza. Eso es lo que realmente en la comunidad conocemos lo peor y lo mejor de cada uno. Entonces después las decisiones las podemos tomar muy rápido, porque hay una confianza ya de años de permitirnos la vulnerabilidad y que otro se la permita conmigo. Porque también hemos descubierto a lo largo de estos años que la confianza más profunda, la conexión más profunda crece o nace cuando pido apoyo, no tanto cuando lo doy, cuando me permito esta vulnerabilidad. A mí me da más confianza saber que todos me van a decir cómo me ven realmente. Así también puedo confiar más en mí, como puedo permitirme de experimentar y experimentar diferentes formas de relacionarme, de crear, lo que sea, porque sé que tengo 30 personas alrededor mío que me van a decir si lo estoy cagando conmigo, con alguien más. Para nosotros siempre hay este baile entre el mundo interior y el mundo que experimentamos afuera. Experimentar en la vida afuera esta autenticidad que trae esta confianza y después también ir por dentro a mirar como por qué esta persona me causa tanta desconfianza. Puede ser que hay algo en mi historia, en su historia, que es un contexto muy concreto y permitiéndome de ir por allá a esta situación adentro mío y expresar lo que no pude expresar en este momento, por ejemplo. Me permite de ver a esta persona allá afuera, en el mundo afuera, con más confianza. También tenemos este acuerdo entre nosotros de justo mirar este proceso emocional, ¿no? Como este compromiso de cada uno, de no solo decir como, esta persona me cae mal, entonces esa persona es una mierda, pero también mirar qué tiene que ver conmigo. Y a veces necesito que los demás me lo recuerdan, ¿no? De decir como, puede ser que hay algo tuyo allá en este conflicto. Pero este es el compromiso que tenemos como comunidad, de dudarme a mí también, a mis creencias, a mi forma de ver el mundo. Pregunta, ¿ustedes son una comunidad en qué parte del mundo? Nosotros tenemos sede acá en Colombia. Acá en Colombia es donde empezamos como comunidad, es donde nos conocimos, es donde tenemos nuestro hogar, esta hermosa reserva natural que estamos cuidando. Pero también viajamos mucho. Viajamos todavía, muchos éramos viajeros cuando nos conocimos y seguimos con este espíritu también. Hacemos también eventos en muchas partes del mundo, ¿no? Tenemos ya varios años, creo 5 o 6 años haciendo un tour cada año en Europa, con eventos en diferentes países, en Canadá, estuvimos también en Guadalupe. Entonces, sí, también estamos en muchas partes del mundo y tenemos este sueño que ahora estamos empezando a nombrar más, de también abrir otra sede en Europa pronto, en Asturias. Es sobre el servicio y la empatía en comunidad, cómo dejar el ego a un lado para alcanzar una meta en común. Muy buena esta pregunta. Parece que la persona que lo hace tiene una experiencia muy específica. Sí, para nosotros el ego no es necesariamente algo malo, ¿no? Algo que nos tenemos que quitar, algo que nos tenemos que silenciar o algo así, ¿no? En nuestra experiencia construimos justo esta meta en común desde los sueños de cada uno, ¿no? Y permitiéndonos cada uno nuestros sueños más locos, más grandes, de allá se construye la dirección colectiva también. Entonces, para nosotros no es separable. A veces, claro, pasa que hay una meta que tenemos en común y alguien está molestando, ¿no? Alguien está frenando, bloqueando de alguna forma, y allá, como con todos los desafíos, como hablamos antes, sería de ir con esta vista del proceso, de mirar qué pasa en esta persona con justo este proyecto que les hace querer frenarlo, que les sube resistencia. Y allá podemos mirar, ok, quizás están en competencia con la persona que tuvo la idea, por ejemplo. Y allá podemos rascar un poco más y ver como, puede ser que justo esta persona se parece mucho a su hermano mayor con quien siempre tuvo competencia por la atención de los papás. Y por eso cuando esta persona dice una idea, igual si es lo mejor por el colectivo,
van a decir que no me gusta y no lo voy a apoyar, por ejemplo. Entonces podemos, con los métodos que tenemos, que hemos desarrollado en nuestro caminar juntos, podemos permitir que este dolor, ¿no?, de no tener, por ejemplo, suficiente atención de los papás cuando era chiquito, tiene su lugar y se puede expresar, ¿no?, en el contexto allá en el mundo interior, por ejemplo, en el contexto donde empezó este dolor. Y después puede ser que ya no ven a este compañero de esta forma y ya puede ser que se dan cuenta que esta idea es genial al final y no tenía nada que ver con la idea, era solo algo personal entre las dos personas. O puede ser que justo esta meta que tenemos en común en este momento no conviene a alguien por alguna razón. Puede ser que tenemos una meta económica, pero no conviene porque alguien viene con una creencia vieja que la gente con plata son malos, por ejemplo. Entonces vemos que hay algo adentro de esta persona inconscientemente que está frenando esta abundancia. Entonces allá también podemos viajar con esta persona a de dónde viene esta creencia. Puede ser que es de su vida, que aprendieron de sus papás, o puede ser que es más atrás, que es más lejos, es más viejo. Y podemos transformar la raíz de esta creencia dentro mío. Y así me puedo permitir esta abundancia sin pensar que así por ser rica soy una mala persona, por ejemplo. Entonces, para nosotros no es como desde una dogma de decir el ego está siempre mal y tenemos que siempre estar a servicio. Es más como de mirar el proceso atrás. Muchas veces lo que llamamos el ego representa como una necesidad insatisfecha de la infancia. Puede ser que no tuve mucho reconocimiento, entonces ahora necesito mucho. Y para nosotros eso no es algo malo, no es algo vergonzoso. Bueno, a veces sí es vergonzoso, pero no es algo que no debería ser así, ¿no? No es algo malo necesitar reconocimiento, necesitar que los demás me digan como, ¡guau, qué genial lo que hiciste! ¿No? Hasta nos inventamos un ritual de agradecimiento que hacemos cada cuanto, donde nos damos justo este reconocimiento, donde así podemos darnos cuenta de todo lo que pasa en el cotidiano y podemos decir, gracias por eso, porque todos necesitamos eso. Todos necesitamos que nos digan gracias, que nos digan, wow, es muy genial lo que haces, ¿no? Y vemos que justo esta creencia de que necesita reconocimiento, que esta persona tiene un ego muy grande, necesita mucho reconocimiento, justo esta creencia a veces retraumatiza el niño adentro, que sí, que solo hice un dibujo y quiero que mis papás dicen que es una chimba, ¿no? Entonces allá nosotros tenemos un poco otra vista del ego, donde es más incluirlo, digamos, y no excluirlo. Hablando de justamente lo que más creo que nos caracteriza es que somos un laboratorio humano, ¿sí?, en esta comunidad, en el sentido de que combinamos responsabilidad y experimentación. ¿A qué me refiero? Lo que decía Jenna, de esta responsabilidad de ver también en mí de dónde viene, por ejemplo, esta competitividad o esta envidia o cualquier situación en la que siento que hay un conflicto. Es mi responsabilidad mirar también adentro, de dónde viene, de explorarme, de también preguntarme y dudarme de si la realidad es así o puede ser que es algo que he aprendido, que claramente también se puede desaprender. Y por otro lado, la experimentación es hacer algo diferente afuera, atrevernos justamente a hacer las cosas diferentes. Por ejemplo, si me da miedo hablar en público, tomar responsabilidades, entonces atreverme a ser líder, atreverme a tomar un proyecto y seguirlo hasta el final, con todas las complicaciones que puede haber en el medio. Y es un baile entre el interior y la exploración también exterior. Así nos gusta jugar. Ahí ya tenemos unas preguntas. Acá en Colombia, ¿dónde están? Estamos aquí en Antioquia, en San Rafael. Y ya no conciben una vida sin vivir en comunidad. Buena pregunta. Yo no elegiría ahora porque los amo mucho y no quiero vivir sin ellos. Pero también esta forma de relacionarme que aprendí acá, ahora tengo la confianza que lo puedo llevar a cualquier lado, ¿no? Que ahora no siento que dependo de la comunidad para estar feliz. Estoy más feliz acá porque ya ahora son mi familia, es mi proyecto de vida y es mi hogar. Pero no es como de crear una dependencia a la vida en comunidad, ¿no? Es como acá es un lugar donde muchas veces la gente viene por unos días, unos meses y vienen con esta intención de experimentarse, de experimentar sus formas de relacionarse con el mundo, con los demás, consigo mismo. Y esas son experiencias, herramientas que van ganando para después llevar a cualquier lado, ¿no? No es que ahora
para tener este tipo de relación tienes que vivir acá en la montaña con nosotros y nunca puedes salir, ¿no? Es como, justo queremos empoderar a la gente de encontrar eso donde sea que están. Y no decimos que eso es como tiene que ser, o ni siquiera que todas las comunidades tienen que ser así, ¿no? Pero es algo que hemos descubierto nosotros, que amamos mucho y que nos gusta compartir con el mundo. Realmente, como soy padre de 2 niños, y la vida en comunidad lo que ofrece es toda este grupo de personas, de tíos, de primitos, de abuelos, ¿no? De gente que está como criando, apoyándome a criar también a mis hijos, ¿no? Y también con esto que decía de responsabilidad, justamente es esa libertad, ese regalo gigante de tener personas que apoyan, y que si yo estoy cagándola también con mis hijos, me pueden decir a la cara: ¿qué pasa? Vení, hablemos. Y eso es un gran privilegio, es un gran regalo. ¿Cuáles son los requisitos para ir a la comunidad? Tenemos programación durante todo el año de diferentes programas. Como dije, ahora estamos justo empezando el fellowship, que es nuestro programa de 4 meses, pero también tenemos unos programas más cortos, el camping, por ejemplo, y este año 2 que son nuevos, una versión nueva del fellowship específicamente para artistas y otra versión del camping para mirar el femenino y lo masculino. Entonces tenemos estos programas, y entre tanto a veces abrimos a visitas, con lo que llamamos casa abierta, ¿no? Que puedes venir por un día, por 2 días. Un día no es muy recomendable porque estamos un poco lejos del pueblo, pero que puedes venir a conocer, a hacer tu proceso, y para eso los requisitos es como que vengas dispuesto, ¿no? A ver como todo lo que te causa justo la vida en comunidad. ¿Qué recomiendan para las comunidades iniciando? ¿Qué recomendaciones para personas que andan sintiendo empezar a tejer su vida en comunidad? Pues como dijo Luis antes, ¿no? Nosotros empezamos desde lo peor, desde los más grandes dolores de cada uno, más grandes miedos. Empezamos justo con eso que siempre pensamos que teníamos que esconder del mundo, porque no me van a amar si ven todo eso que traigo. Y para nosotros eso funcionó muy bien, porque significa que después, cuando llegue el momento de organizarnos y todo, como ya conocemos toda la mierda que trae cada uno. Entonces ya hay este nivel de confianza, y todas estas peleas, los conflictos que son inevitables en la vida en comunidad, como en la vida en general, justo a eso dimos mucho espacio antes de empezar realmente a organizarnos, mucho antes de tener el terreno, por ejemplo. Estábamos juntos 4 años antes de mudarnos al terreno donde vivimos ahora, a la reserva. Entonces, eso para nosotros funcionó muy bien. Hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Pero sí, para mí, entre más puedan dar espacio a todo lo que son, y no solo lo bonito y la visión que puede ser que tienen en común, ¿no? Porque he visto muchos proyectos que tienen una visión muy admirable, muy noble, muy bonito. Todos tienen como esta misión, digamos, pero el proyecto justo se fractura, se cae por estos conflictos personales entre 2 personas. Y puede ser algo muy simple, como, ella miró a mi novio de una forma que no me gusta. O puede ser, como dijimos antes, ¿no? Como competencias sutiles que puede ser que vienen de mi historia familiar y no me doy cuenta. O puede ser, especialmente si es un proyecto con muchas diferentes culturas o niveles de privilegio, ¿no? Como para nosotros funcionó muy bien dar espacio a todo eso lo más antes posible, para que no después tiene que aparecer en cada decisión que toman, en cada reunión, estos conflictos y choques personales. ¿Cómo una puede desarrollar su liderazgo de manera humilde y amorosa en una comunidad? O sea, sin que los demás lo perciban como amenaza para su libre albedrío. Pues como yo veo el liderazgo, y lo he estado como descubriendo también y viendo, aprendiendo mucho de los demás acá en la comunidad, es que el liderazgo es entregarse uno a los demás, ¿no? Como lo que hace uno para los demás. No, por ejemplo, acá en la comunidad no hay un liderazgo establecido. No hubo una votación, o no hubo alguien que llegó y dijo: hola, soy el líder. Como nos manejamos es que el liderazgo viene justamente de la energía que ponemos para el crecimiento de la comunidad, para el crecimiento del grupo. Y puede ser que
sí, los demás lo ven como una amenaza, ¿no? Pero nuestra forma de hacerlo es más mirar el proceso atrás de eso, ¿no? No es que tenemos que evitar estos triggers, ¿no? Algo que te puede como despertar un dolor, ¿no? Para nosotros no es la idea tener que evitar eso. La idea es que cuando se despierte ese dolor, cuando puede ser que yo siento que el liderazgo de alguien más es una amenaza para mí, miramos el proceso atrás de eso. Miramos, puede ser que realmente tengo mucha envidia porque me encantaría liderar como esa persona lo hace y no me lo permito, o tengo miedo, o tengo mala experiencia antes con el liderazgo que me frena, ¿no? Puede ser que tengo, otra vez hablando como del mundo interior, ¿no? Como puede ser que justo tengo un líder adentro, puede ser de mi familia o de mi contexto social o de mi contexto como ancestral, que hizo mucho daño. Entonces, cuando veo a alguien con esta energía, me despierta este dolor, este miedo, este rechazo, ¿no? Entonces, para nosotros sería ir a ver justo qué es eso que veo como una amenaza. Porque allá tampoco soy libre, ¿no? Si veo el liderazgo de alguien más como una amenaza, no estoy libre tampoco en mi liderazgo para ser tan grande como me gustaría ser. Si digo que eso es mal, no, tampoco puedo alcanzar lo que puede ser en el fondo, me gustaría, pero no me lo permito por cualquier razón. No es como la idea que tienes que siempre ser humilde, ¿no? Para nosotros también a veces la arrogancia está muy bienvenida y muy útil y muy necesaria, ¿no? Es como incluir estas dos fuerzas, estas dos energías. Y puede venir con mucho amor también la arrogancia. Eso es más nuestra forma, ¿no? No de evitar lo que mi liderazgo pueda causar en alguien más, pero justo estar ahí para acompañar a esta persona en lo que les causa. ¿Qué sistemas de accountability sostienen para el auténtico bienestar de su comunidad? Cómo nos organizamos es muy orgánico, es muy orgánico en el sentido que no tenemos protocolos, ¿no? No tenemos un manual que dice cuando pasa eso reaccionas así, cuando hay este conflicto reaccionas así, cuando hay este desafío reaccionas así, ¿no? Entonces, sistemas de accountability es más esta vista hacia el proceso, ¿no? Puede ser que en un caso sería el círculo de proceso donde nos juntamos todos y ahora entre nosotros, los miembros de la comunidad, muchas veces nuestros círculos de organización y nuestros círculos de proceso no hay más separación, ¿no? Porque para nosotros ya nuestra forma de organizarnos y el proceso que cada uno trae no es más separable, ¿no? Entonces el círculo es una herramienta muy importante justo para eso, donde podemos tener la vista de todos para un proyecto, un desafío que estamos enfrentando, donde me puedo mostrar y recibir también la retroalimentación de todos, y donde podemos sí traer los temas que vemos necesarios, ¿no? Para accountability a nivel personal y colectivo. Después, muchas veces ya no hace falta un círculo para como hold us accountable, ¿no? Como para hacernos responsables. Eso, ¿no? Para hacernos responsables, porque ya hay este nivel de confianza y ya está en la cultura de la comunidad. Esta forma de comunicar, esta forma de mirar el proceso, esta forma de decirnos realmente cómo nos vemos. Entonces, eso pasa para nosotros en el cotidiano todo el tiempo. Puede ser, me levanto en la mañana y estamos desayunando, tomando el café y una de mis amigas dice como, veo que en este proyecto no estás cumpliendo con esta meta o lo que sea, y no solo con la idea de hacerlo visible, pero también ver qué hay atrás de eso, ¿no? Entonces puede ser que me preguntan qué pasa, qué es el freno, y allá podemos descubrir juntos como, puede ser, ¿no? Que hay algo en mi proceso personal en este momento que me está frenando allá. ¿Cómo ha sido el reto de transmitir la práctica a los niños de la comunidad? Bueno, eso es para ti. Bueno, más que un reto, ¿no? Porque ha sido bastante orgánico, ¿no? En la misma crianza, por ejemplo, como nosotros hace 9 años, casi 10, que estamos dedicados a acompañar personas en su mundo interior, entonces también a mí me sirve mucho cada vez que acompaño a alguien ver qué es lo que sirve y qué es lo que no en la crianza con los niños, por ejemplo, y también haciendo mi proceso personal de qué es lo que me ha dolido, de qué puedo aprender de las experiencias que he vivido. Básicamente no quiero que se repita lo que he vivido yo o lo que otras personas han sufrido. Entonces, por ejemplo, con mis hijos me parece muy importante la atención, la comunicación emocional,
Y eso va surgiendo en el día a día, también entre los padres nos organizamos, hacemos círculos, también si vemos que es importante hablar de un tema. Entonces lo vamos tratando como comunidad a medida que va surgiendo, y al mismo tiempo a mí también, bueno, me encanta estudiar, me encanta investigar sobre todos estos tipos con la paternidad, la maternidad y el cuidado de crianza de los niños. Los niños, me encanta decir que están muy conectados con sus emociones, con sus necesidades, con el juego, con la curiosidad y la creatividad. Eso es algo que estoy muy orgulloso también. ¿Qué papel ha tenido el territorio, los animales y la naturaleza en la evolución de la comunidad? Muy bueno, justo estamos aquí con esta vista de la reserva enfrente. Pues cuando nos conocimos estábamos en un campamento, muy expuestos a los alimentos, ¿no? Entonces también eso nos permitió llegar a una profundidad donde nos pudimos también sentir acompañados por los elementos. Porque a nosotros nos gusta jugar con los retos en el día a día. No sé si mencionamos eso. Proponer unos desafíos para justo desestabilizar, podemos decir, la estructura donde vemos que están atrapados, digamos, en una repetición o algo así. Entonces, allá también podemos incluir la naturaleza. Puede ser que a alguien le cuesta mucho llorar. Entonces, ¿qué pasa si pasas un día con el río y ves todo lo que te causa este agua que fluye? O podemos incluir el fuego en los rituales que hacemos en las ceremonias como un ser también, una entidad que nos acompaña y que nos puede enseñar, que nos puede comunicar, que necesita el espacio, que necesita el grupo. Lo vemos igual, cómo me relaciono conmigo, cómo me relaciono con los demás y cómo me relaciono con la naturaleza. No hay diferencia, ¿no? Si yo no tengo empatía conmigo, no tampoco puedo sentir cuando queman los bosques o cuando se secan los ríos, ¿no? Entonces, para nosotros es una relación en constante comunicación. Que por eso justo creamos este programa del camping, donde les mandamos a los participantes al río por 2 semanas, sin celulares, sin luz, sin electricidad, sin wifi, y Gas. cocinan con leña, se bañan en el río, y estar expuesto a los alimentos de esta forma, que es también como nosotros empezamos, como dije, trae otras profundidades al proceso. Una persona que le costaba llorar y de repente cae la lluvia y las lágrimas también salen después, o alguien que le cuesta la rabia, lo acompañamos a prender un fuego, ¿no? En nuestro consultorio, que tenemos un hermoso espacio para encender el fuego con piedras, y también es una conexión con los elementos que los vemos muy relacionados con las emociones principales, con la tristeza, el miedo, la rabia, la alegría. Entonces la experiencia del campamento también es eso, es como volver a la esencia. ¿No? Y los animales también traen mucho proceso, ¿no? Como el cuidado de los animales también trae mucho proceso. Puede ser que justo ponemos el reto a alguien que viene a cuidar las gallinas o las cabras, ¿no? Y puede ser que eso despierta un proceso en alguien que después podemos aprovechar para ver qué hay atrás de ese dolor, ¿no? Si alguien de pronto no tuvo tanto este cuidado, puede ser que dar este cuidado despierte un dolor que después podemos contener y jugar para ir a la raíz. O alguien que está en este proceso de querer ser mamá o papá, ¿no? Les hemos ofrecido un pollito para cuidar y ver qué eso causa y ver que se mueve en esa persona con el cuidado de este animal. Creo que de los más desafiantes en comunidad son los temas de parejas, celos, etc. Me imagino que lo trabajáis con el proceso también, pero es un temazo. ¿Verdad? Es un temazo. Sí, eso es algo que veremos siempre desde el proceso también, pero claro, hemos pasado por muchos procesos de celos, de la relación. Al final, lo que vimos es que para una relación necesitas una comunidad también, ¿no? Siempre necesitamos a los demás que nos dicen, ¿no? Pues primero donde quejarnos a veces y después alguien que nos dice, bueno, pero tú también a veces haces eso, o que nos apoyen a ver como nuestra parte. Nuestros puntos ciegos. Entonces, para eso vivir en comunidad
realmente para mí ha sido en este sentido un lujo, donde no estoy yo sola con mi pareja en un apartamento donde puede ser que damos vueltas alrededor del mismo tema durante meses, pero donde tengo esta riqueza de perspectivas que me pueden decir donde yo quizás lo estoy cagando y me pueden apoyar a salir ¿no? de estas dinámicas. Siempre necesitamos, pues yo, esta vista de afuera. Entonces, claro, es un temazo y hasta ahora no hemos encontrado solución a los celos, pero es algo que siempre vamos con esta misma, este mismo compromiso, ¿no? a mirar el proceso mío y no solo quedarme en que el otro es mal y el otro es el problema y el otro es el que me hace daño, pero mirar también, ¿no? donde yo también creo esta dinámica de lo cual sufro. Sí, también hay un dicho que dice que una comunidad es una casa de espejos, a lo que yo le agrego que la pareja es un espejo del tamaño de una pared, donde siempre vamos a descubrirnos nosotros también donde se puede mejorar, donde todavía sí, hay dolores o proyecciones o demás. Todo eso también como lo exploramos en la pareja ayuda muchísimo, se crece mucho. Sí, sí, la pareja de verdad es un acelerador de proceso. Muchas gracias a todos que nos acompañaron en este live, muchas gracias a todos, un abrazo muy grande desde acá, la Reserva Natural Hermosa, y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, hasta la próxima.